Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de la directora del Museo Regional de Historia de Aguascalientes, Violeta Tabizón. Bienvenida, Violeta, otra vez a estas emisiones. Ahora vamos a hablar de otro asunto, no vamos a hablar ni de literatura, ni de poesía. Hoy vamos a hablar de algo que es particularmente importante, la moda mexicana de los siglos XVIII al XX, y tratar de cruzar este gusto, esta estética que nos muestran históricamente entre el XVIII y el XX, con la colección que tienen en el Museo de Historia de Aguascalientes, lo cual lo vuelve diferente. No solamente es una estética, sino razonar una estética. Bienvenida, Violeta. Hola, ¿qué tal, Salvador? Y qué tal a todos los radioescuchas de Radio INA. Mucho gusto de estar con ustedes. Pues vamos a comenzar, Violeta. Empecemos porque nos expliques primero por qué tu inclinación a este tipo de estudios. Bueno, mira, como sabes, yo soy historiadora, pero antes de estudiar historia estuve pues 3 años estudiando diseño y arte textil. Entonces, desde ahí empezó como este gusto no solo por la moda en esta parte frívola que de pronto puede verse así la moda, sino también toda esta cuestión de manufactura. Me tocó tener la fortuna de poder tejer en telares de pedal, estos telares que, bueno, vienen desde la época virreinal, si nos vamos a nuestra historia, de poder estar experimentando, porque es tal cual como en un laboratorio, toda esta parte de los tintes, de cómo exprimir la grana cochinilla, de cómo sacar el pigmento del añil, de cómo hacerlo con mucho cuidado, porque además es una sustancia tóxica ya cuando se hierve, el palo de Campeche, toda esta parte del laboratorio un tanto químico de ir mezclando minerales con tintes orgánicos, pues tuve la fortuna también de experimentarlo. Se vincula con mi carrera, que es la historia, y con la parte ya de posgrado, que es la filosofía. Entonces, bueno, sí hay una amalgama de cosas medio extrañas, y mi gusto ya particular por cuestiones de moda, que bueno, eso sí ya en cuestiones más de frivolidad, pues bueno, se une también a todo pues bola de cosas que he ido arrastrando pues por más de casi de 20 años. Pero te voy a decir algo, es el perfil perfecto o casi perfecto de un historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es decir, alguien que no solamente se dedica al estudio de los acontecimientos, sino al estudio de las huellas materiales de esos acontecimientos, pero básicamente hechos, no documentos, sino hechos objetos para museos, lo cual les da un significado diferente, y a una gente como tú dirigiendo un museo le da también un ojo distinto y un criterio distinto para hacer sus trabajos curatoriales. Sí, Y entonces, así es. Sí, definitivamente toda esta amalgama de información es fundamental. Perdón. sí, no, está perfecto. Y además yo digo que caíste en el Museo Regional de Historia de Aguascalientes como si estuvieras en el paraíso. Sí. Sí, así es. Y no solo en el Museo en Aguascalientes, que les comentabas antes de que nos conectáramos ya en sintonía con nuestro auditorio, que bueno, finalmente Aguascalientes sigue siendo un centro
textil importante. Y sí, la colección del Museo Regional de Historia de Aguascalientes, si bien no es extensísima, sí es de gran variedad en cuestiones de textiles y pues detona en poder generar pues un montón de información y contenidos, investigaciones en torno a ella. Entonces creo que sí estoy justo en el lugar correcto para potencializar esto, que no es que yo esté descubriendo el hilo negro, ya se habían hecho algunas exposiciones en administraciones anteriores vinculadas con el tema de nuestros textiles, también se habían prestado varios de los textiles a otras exposiciones de carácter nacional, pero bueno, ahora estamos volviendo a retomar el tema ya desde distintas miradas y bueno, ya con esta necesidad que luego de pronto me distingue para estar haciendo exposiciones. Pero fíjate que no importa que las exposiciones se hayan hecho antes, siempre la manera de escribir sobre ellas y de describir los objetos cambia. El punto de vista es muy importante. Nosotros aquí en el Castillo tenemos una buena colección de indumentaria y de accesorios que cura la historiadora María Hernández y que han estudiado pues, gente que tú conoces muy bien, por ejemplo, la maestra Mari Carmen de Arechavala, la maestra Julieta Pérez Monroy, las restauradoras Verónica Kuliger y Laura García Bedrene, entre otras gentes. Y siempre encuentran cosas nuevas, siempre. Yo creo que podríamos hacer una exposición cada 2 años y se dirían cosas distintas con los mismos objetos. Y bueno, en el caso de nosotros estamos con esta idea de cruzar la antropología con la historia, la antropología física, pero y la social con la historia. En el caso del Museo de Antropología, me imagino que en la etnografía con la historia. En nuestro caso, estamos queriendo hacer que la colección de este museo sea la más grande del museo de Latinoamérica, pero sumada a la que tienen ustedes y tiene el Museo de Antropología, yo creo que tenemos una riqueza que ni siquiera hemos acabado de sopesar. El día que se nos ocurra hacer una exposición con lo que tienen todos nuestros museos sobre indumentaria, con un lenguaje que tenga a los antropólogos físicos, a los etnohistoriadores, a gente como tú que estudia las modas, a los restauradores que saben de patrones y de manera de cómo se va cosiendo, a los diseñadores, como lo que tú decías y tu primera inclinación. Yo creo que haríamos una exposición de época. Una exposición completamente épica, única, yo creo, a nivel internacional, de estas grandes exposiciones como la que puede hacer el Met o el Museo del Traje en Madrid. O sea, sí, el instituto tiene un gran potencial en cuanto al acervo, como dices, ustedes tienen un acervo espectacular de textiles. Y si vamos buscando en los museos regionales, también los museos tenemos varios tesoros y sobre todo que lo podemos compaginar con el tema del arte, porque la moda no nada más queda en el ámbito, pues de la parte de frívola, como tú ya bien lo mencionaste, desde la antropología social o desde la sociología o la etnografía, sino también desde la historia del arte, que también va a la par de estas modas, de la iconografía propia, por ejemplo, aquí de los bordados, que estamos trabajando en este análisis de los dechados, ¿no? Claro. Los colores como tal tienen que ver también con estas modas en el arte. Entonces, sí, una gran exposición de textiles que en algún momento por ahí salió a relucir en alguna de las charlas que luego tenemos entre el grupo de directores del chat que tenemos de WhatsApp, que porque no se hacía justamente esto, una exposición de la historia del textil en México, aquí sí desde la época prehispánica hasta la actualidad, pero tendría que ser una exposición monumental, ¿no? Que reuniría pues a todas las disciplinas que estamos en el instituto y que enriquecerían muchísimo las distintas perspectivas de todo. Ya tenemos las colecciones y las personas, ya nada más nos falta la iniciativa para poder hacerlo. No, y los espacios, porque tú imagínate qué espacio se requeriría, tendríamos que repartirlo en varios. Pero para que nuestro auditorio tenga un poquito más de contexto, platícanos sobre las colecciones que resguarda el Museo Regional de Historia de Aguascalientes. Sí, claro, pues bueno, mira, el museo tiene una colección que abarca desde finales del siglo XVIII
hasta principios bueno, hasta mediados, perdón, del siglo XX. Sobre todo, la colección más fuerte es el periodo de tránsito entre el 19 al 20. Del finales del 18 tenemos realmente muy poquitos objetos que tienen que ver con vestimenta litúrgica, con todos estos ajuares litúrgicos que se ponían durante, bueno, que se siguen usando durante la misa. Entonces, estos son los objetos como más antiguos. Ya entrado hacia el siglo XIX, lo que tenemos son, por ejemplo, en cuestiones de indumentaria militar, tenemos una casaca, 2 sombreros, tenemos poquito de todo, pero muy, muy, muy bien seleccionado. Tenemos una indumentaria medianamente vasta de indumentaria litúrgica entre capas dalmáticas, casullas, pues todos los juegos litúrgicos, ¿no? En la casulla, el manipulo, la estola. También tenemos varios textiles que tienen que ver pues, con la tradición hidrocálida de los deshilados. Tenemos manteles eucarísticos, deshilados, pero también muestras que no son tal cual dechados, solamente son muestras de algunas puntadas de deshilado. También tenemos carpetas, distintas cosas de deshilado. En vestimenta femenina tenemos muy poquita, pero en esta mirada antropológica es muy interesante porque tenemos, por ejemplo, una camisa de esta ropa blanca que así se le llamaba a la ropa interior femenina y masculina, y tenemos una camisa que se ve inmediatamente lo ancho por el cuerpo de la mujer, que era una mujer pues seguramente mayor, cuerpo más ancho, pero tenemos una blusa muy estrechita, ¿no? De principios del siglo XX, con un trabajo de deshilado, de encaje, perdón, muy, muy bonito en los vuelos, en las orlas, en la parte de abajo. Y ahorita en lo que estamos como muy enfocados es en la investigación de nuestra colección de dechados y bordados, incluyendo técnicas de encaje y de deshilado, porque tenemos alrededor de unos 25 dechados, algunos con autoría, otros anónimos, de mediados del último cuarto del siglo XIX a principios del siglo XX. Y tenemos también otros dechados que son estos muestrarios de deshilado, que bueno, tienen mucho que ver con la región de Aguascalientes y de los Altos de Jalisco. Entonces, ahorita estamos haciendo esta investigación desde la mirada, un poco como tú lo decías, con chicos de servicio social, incluso de la ENA, de antropología social, como una expresión cultural, también el trabajo de dechado como expresión cultural de Aguascalientes, desde la sociología, desde el diseño de modas. Hay una chica de diseño de modas ayudándonos a distinguir las puntadas, los nombres de las puntadas, que además son muy bonitos los nombres de las puntadas y tienen que ver también con las regiones, ¿no? Como la flor de durazno, la rueda de coche, o sea, son nombres como muy lindos que nos hablan también de esta parte sociológica. Y también desde la parte del arte, que es donde yo estoy incorporándome para analizar estos dechados. Y desde la restauración, desde luego, con nuestra restauradora y todos los trabajos de conservación que se han hecho. Y pues ya sabes que nuestros restauradores de línea textiles los estamos retomando para también cruzarlos con toda esta información que estamos como desgajando desde las distintas disciplinas para unirlas en esta investigación que esperemos se materialice pues en una exposición, no para el museo, sino en una exposición itinerante. Muy bien. Y en cuanto a accesorios, Violeta. Fíjate que de accesorios, desafortunadamente no tenemos casi nada. Tenemos un abanico muy bonito que es de tela pintado a mano, un paisaje muy bonito pintado a mano que es de finales del siglo XIX. Tenemos también unos guantes, una especie como de rebozo, no es como tal un rebozo, es un como chal deshilado que tenemos también. Adornos ya de femeninos no tenemos cajas que son de estos afeites femeninos que usaban a principios del siglo XX con estos polvos faciales. Tenemos estas cajas, algunos frascos de lo que fueron perfumes, pero sí en cuanto al arreglo personal no tenemos pues
lo que quisiéramos. Lo que sí también tenemos son objetos que se vinculan con los textiles, máquinas de coser, planchas que nos hablan de esta cultura material de la época, ¿no? Y de la vida cotidiana, del uso de todos los instrumentos para las mujeres en el hogar, y los baúles donde, bueno, pues Claro. las ropas. Entonces, digo, te estoy hablando de que ustedes tienen la colección más impresionante de objetos, yo creo, en los museos del país. Lo nuestro es pequeñito, pero la verdad creo que es de gran riqueza para la región de Aguascalientes y habla y refleja justamente el patrimonio cultural, sobre todo intangible, de Aguascalientes. Pero además, porque no son colecciones que estén cerradas, Violeta. Yo voy a hacer algo que no hago nunca en los programas de radio, pero se puede hacer un llamado a la gente que nos está escuchando que quiera hacer donativos de piezas y de accesorios, etcétera, para el Museo de Aguascalientes, para esta colección en particular, sobre todo de aquellas piezas que ya no se usan. Por ejemplo, ya nadie usa abanicos, difícilmente usan guantes. Hay cosas que ya se ha ido perdiendo el uso, sombreros, por ejemplo. Eh, Nosotros aquí alguna vez hicimos una convocatoria para vestidos de novia y fue increíble la cantidad de gente que nos donó vestidos de novia y de tener muy poquitos vestidos de novia. María Hernández me va a regañar porque va a decir que no eran tan poquitos, pero tenemos ahora una buena colección de vestidos de novia que nos regaló incluso gente de Lina, como las hermanas Bela Campos, una de las investigadoras de aquí, del museo. En fin, se puede hacer un llamado y empiezas a acrecentar de manera importante tu colección en este abanico que hablas tú, desde los estuches hasta los afeites, los aretes, los collares, sombreros, que ya no, nadie usa sombrero en la calle, y se usaban mucho, tanto masculinos como femeninos, y empiezas a tener este tipo de cosas que están guardadas y que se les da una entrada y que la gente participa y vive su museo. Yo creo que desde aquí podemos hacer ese llamado y que quede abierto. Y mientras, que nos platiques cómo llegaron estos acervos a tu museo. No, y agradezco mucho la convocatoria porque sí, nada más regresando un poquito a lo que comentas, sí, esta parte de la indumentaria, por ejemplo, de los vestidos de novia, pues sí tienen un simbolismo, toda una carga simbólica familiar. Entonces, pues ojalá que la gente pues vea en los museos en general pues estos puntos de apoyo, ¿no? Para dejar estas herencias familiares que son muy importantes para ellos, pero que también lo son para nosotros porque finalmente exhibimos, son pequeñas muestras pues del patrimonio de todos y de la historia de la indumentaria de todos. Y tenemos un vestido de novia nada más de los 30 que lo tenemos en exhibición. Ah, Sí, muy bonito, de encaje. Y bueno, en general todas las colecciones del museo, pero en particular la textil, empiezan a llegar aquí al museo en 1988, perdón, cuando, bueno, desde el 87, que ya se tiene como la claridad de que se va a abrir un museo regional, de que se convoca a las instancias iguales aquí en lo local, en lo municipal, y se hace una convocatoria justamente con la sociedad civil para que donen algunos de estos, pues donen los distintos objetos históricos y patrimoniales que tengan en sus casas. Y en cuanto a los textiles, no sabemos desafortunadamente, por ejemplo, de los dechados, cómo es que llegaron, pero sí toda la colección litúrgica fue donada por el obispo del momento. Entonces, eso pues fue de gran apoyo al museo porque gracias a eso tenemos, te digo, una importante muestra de indumentaria y de ajuares litúrgicos. A lo largo del tiempo varias personas han ido donando. La última donación de textiles, sobre todo femeninos, que es ya lo más reciente que tenemos, textiles de mediados del siglo XX, se dio hace alrededor de 5 años. Una familia de aquí de Aguascalientes donó alrededor de 200 piezas, que son piezas pequeñas, pero finalmente no por eso dejan de ser muy importantes. Y ahorita estamos justamente en el trámite de, tú sabes, todo este trámite de
registro, tanto en el registro de, de Lina como también de inventarios, pues para estar dando de alta todas estas piezas. Pero lo más importante, y que nuestro auditorio lo sepa, es que son piezas que no quedan ahí guardando el sueño de los justos, sino que son piezas que van a estar vivas porque están siendo investigadas, ¿no? Están siendo conservadas. Y platícanos un poquito a la gente de Radio INA y a todos los que nos escuchan, ¿cómo los guardan ustedes? ¿Cómo se hacen los resguardos? ¿Cómo haces que una pieza de estas, que son tan frágiles, pueda aguantar 200 años, por ejemplo? Pues mira, sí ha sido todo un tema la parte de conservación. Hasta 2011 toda la bodega del museo, todos los acervos del museo estaban guardados en Centro INA. Gracias a las gestiones pues, de los directores anteriores se logró hacer un pequeño espacio. Aquí todo es pequeño porque ya sabes que somos petit. Entonces, un pequeño espacio que es nuestra bodega donde tenemos pues, prácticamente todo. Gracias al tiempo que nos dio la pandemia con el museo cerrado, la restauradora, que es Verónica Balandrán, se dio la tarea de reorganizar completamente la bodega. Entonces, ya está organizada por técnicas, por materiales, por épocas, y esta parte de los textiles ha sido algo que desde el año pasado se estuvo reorganizando porque estaban, digamos, todos empalmados en distintos estantes, nada más separados con Tyvek, y la restauradora, bueno, se daba la tarea de cada uno de estos textiles estarles haciendo guardas especiales. Compramos hace 2 años varias cajas de estas que son libres de ácido. Para poder guardar algunos de ellos. Todavía nos falta mucho, es el reto que yo tengo de gestionar el material que necesitemos para el resguardo, pero al menos lo que era más, de más cuidado fue lo que ya se guardó en estas cajas. Organizó toda la parte de vestimenta litúrgica, que también no tiene como mucho orden. Aprovechamos justamente esta reorganización para fotografiar la colección, entonces ya también con el apoyo de chicos de servicio social que incluso trajeron sus cámaras, pudimos, aquí en el espacio donde estoy, que es la sala 5, habilitar un pequeño estudio fotográfico. Nos prestaron distintas cosas para poder hacerlo y tenemos ya pues la colección fotografiada, que también es un gran avance para nosotros. Y todos los dechados están ahorita justamente en el taller de restauración, dechados y carpetas y textiles de mediano y pequeño formato, siendo justamente embalados de la manera más correcta posible, esperando a que podamos gestionar estas cajas que requerimos para ya irlos guardando, pero ya tienen su lugar en bodega y ya para que sean una vez ya bien, pues bien envueltos, bien embalados, ya guardados en bodega. Guardados entre comillas, porque seguramente el próximo año estarán viajando varios por esta exposición que comento, pero sí ya estamos trabajando mucho en estos procesos de conservación y de embalaje de la colección, pues para que esté, y garantizarle sobre todo a la gente que nos done que va a estar en los mejores cuidados posibles también. Sí, claro, y que son guardados por gente profesional. Es decir, el INA tiene en los museos cuanto menos 2 áreas académicas. Una es la de investigación, que son antropólogos, historiadores, etcétera, y la otra es la de los restauradores y gente que se dedica a hacer todo este resguardo y dictámenes para poder ser exhibidas las piezas. Por ejemplo, ahorita que mencionas todos estos piezas que donó el obispo, bueno, son piezas que tienen distintos materiales, están sobre seda, están sobre algodón, tienen hilos de metal, etcétera. Todo ese tipo de cosas tiene una vida distinta, deterioros diferentes, actúan e interactúan de una manera distinta, y si no están siendo monitoreados por los restauradores, se corre el riesgo de que se manchen, de que se deshagan, de que el metal dañe al lino o dañe al algodón, etcétera. Entonces, esta otra parte profesional de los museos que nos acabas tú de explicar es muy, muy importante, y es la que realmente asegura a la gente que está donando que su pieza se va a preservar. No, y además nos aseguran nosotros, porque por mucho que investiguemos las piezas, si no tienen todo este trabajo de conservación preventiva, de limpieza preventiva,
pues son piezas que sobre todo por ser textiles, son productos orgánicos en su mayoría, pues van a tener un deterioro, como tú dices, mucho mayor. Y ahí es lo bonito justamente de nuestro instituto y de nuestros museos y de los museos en general, cómo convergen la ciencia, la historia, el arte, la antropología, la sociología y las demás disciplinas, pues a favor justamente de mantener viva literalmente una pieza, ¿no? Sí, y bueno, esa es una de las partes académicas. Ahora vamos a la otra parte académica que tiene que ver contigo. Vamos a hablar de la moda. Empieza con, primero para definirnos qué es lo que estamos entendiendo como moda, sus distintas épocas y cómo se ha caracterizado para hombres, para mujeres, para niños y niñas, y para este estadio intermedio que es, digamos, moderno, que es el de los adolescentes. La moda. ¿De qué estamos hablando, Violeta? Sí, bueno, mira, justamente para hablar de moda y no caer en anacronismos, que de cualquier forma es un concepto popular y que así está inscrito en distintos tipos de libros y de bibliografía, la moda como tal es un concepto que surgió en el siglo XVIII. Ya como nosotros la entendemos, habiendo este marcaje de tendencias, de personajes que imponen estos estilos, y entendemos la moda como esta expresión cultural de la humanidad que sirve para imponer un estilo a través de la indumentaria. Como bien dicen en algún libro que se vestía a ser vistos, ¿no? Entonces, en parte también eso era la moda. Y se empieza a desarrollar, como te comentaba, en el siglo XVIII principalmente, ya como tal, como tendencia, desde pues toda esta grupo de reyes que en Versalles empiezan a imponer estas tendencias, desde Luis XIV, por ejemplo, con las pelucas, con todas estas pelucas que se ponen muy de moda. Esta parte de la moda en el siglo XVIII que ya se posiciona como tal, estos modistas también que empiezan a surgir, los peluqueros. De hecho, la primera revista de moda que se llama El Mercurio Galante surge en 1690, y por aquí tenía el dato, en 1678, o sea, ya empieza a haber estos como dejos de lo que puede ser la moda como tal, pero es en el siglo XVIII cuando ya surgen estos modistas que justamente con la corte de María Antonieta, pues es donde ya se empiezan a imponer realmente tendencias y casas de moda como tal, aunque ya van a desarrollarse mucho más en el siglo XIX, pero todos estos estilos pues nos llegan acá justamente a Nueva España a través de España y para el siglo XIX, bueno, la primer casa de moda, el primer diseñador que surge como tal, que es Charles Frederick Worth, que era inglés, que se va a Francia, él es justamente quien establece lo que va a ser la alta costura, esta producción de vestidos y de indumentaria, principalmente femenina, en la que se va a confeccionar completamente a mano y va a ser lujosa y va a tener ya una marca. Es el primer diseñador que además marca temporadas, porque antes desde el siglo XVIII y desde mucho antes, pues no había temporadas, este concepto que ahora entendemos como temporadas de otoño y de primavera, que ahora ya prácticamente son temporadas con la fast fashion cada trimestre, pero Frederick Worth es quien pone esto en boga, ¿no? Y otra cosa muy importante que sucede en el siglo XIX es justamente el desarrollo de la revolución industrial que provoca que de los obrajes se pase ya a las fábricas de tela, y esto hace que la moda sea mucho más democrática y que quienes no tenían tanto acceso a poder tener pues, ciertos tipos de telas o seguir las tendencias que se iban estableciendo gracias a la industrialización, es que se masifica un poco más la producción de telas y por ende también los modistas que van fabricando, y además ahí también entran ya las mujeres que también como modistas empiezan a fabricar pues distintas ropas de acuerdo al estrato social.
Y a finales ya del siglo XIX, por ahí de 1890, 90 y tantos, Lambien, que es una mujer francesa, establece la primer colección de moda para niños, porque los niños antes pues se vestían como pequeños adultos, Sí. lo vemos en los retratos maravillosos donde aparecen de la pintura virreinal, los retratos que por ejemplo hace Velázquez, ¿no? De las meninas, y es hasta finales del siglo XIX que empieza a verse también a los niños como personas individuales que tienen también necesidades propias, se empieza a desarrollar una educación especial para ellos y con ello también, inspirada en su hija, desarrolla la primera colección de moda infantil. De ahí pues ya detona a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Y finalmente la moda también va marcando, por ejemplo, en esta parte antropológica que tú mencionabas, que es muy importante, el cambio de la silueta. Digo, me voy más hacia lo femenino, que es donde va cambiando estrepitosamente la silueta de esta figura de campana en la época del virreinato, hasta la figura en S con la cintura de avispa a finales del siglo XIX, esta deformación a veces del propio cuerpo, ¿no? Para poder llegar a tener estos cánones de belleza establecidos, porque también la moda pues va estableciendo estos cánones a lo largo de los siglos y a veces pues el sacrificio, ¿no? Del cuerpo femenino para poder llegar a tener estos estándares, pues lo llega a causar incluso daños físicos en las mujeres. No a veces, Violeta. Yo que soy feminista te digo, siempre, pobres mujeres, Sí, siempre, siempre. pero Siempre se fíjate les hizo que se sacrificaran. Sí, dime. que yo creo que ya para el siglo XXI justamente ese es el cambio, Salvador. Ya hay, las mujeres somos más conscientes de lo que nos dé, perdón la palabra, de lo que nos dé la gana ponernos, no seguir la tendencia que tenga que estar en uso o tener que dejar de respirar para poder usar un vestido. Ya creo que hay, ya en la actualidad, pues la mujer ha cambiado también esta mentalidad, no digo que todas desde luego, pero sí ya muchas, sobre todo las nuevas generaciones, de estas generaciones millennials, centennials, ya no se van ya no son mártires de la moda tal cual, ¿no? Sino que la adaptan, la adoptan de acuerdo a sus propias necesidades, cosa que no ocurrió pues en historias pasadas, ¿no? En tiempos pasados. Entonces, sí, desde la década de los 90, pues la moda ha dado un vuelco completamente diferente desde la entrada de la fast fashion. Si antes era fácil conseguir distintos tipos de vestuarios, pues ahora es mucho más democrática esta manera de elegir y pues lo que lo que uno quiera usar, como de la revolución del obraje a la fábrica, de la revolución industrial a la fast fashion. Entonces, de manera didáctica, pues lo platicamos. No, pero está padrísimo. Y es que no solamente es, digamos, el sacrificio del cuerpo femenino para fiestas y para momentos especiales, sino todos los protocolos a lo largo de la vida. Es decir, si la mujer era soltera, se tenía que vestir de cierta manera; si la mujer enviudaba, se tenía que vestir de esta manera; si estaba embarazada, tenía que hacer tales cosas; el uso de cierto tipo de calzado. Ahí realmente estaba totalmente regulada la vida de las mujeres. Ahorita tú nos hablabas de Worth y de la alta costura. La alta costura, que es padrísima y fascinante, es también una máquina de tortura. Claro. Algún día se tendrá que hacer un tipo de historia más Foucaultiana en ese sentido, porque se trataba de no solo de regular, sino de limitar hasta los movimientos de las mujeres. Durante muchas décadas, quizás hasta el siglo XX, las mujeres no podían alzar los brazos. Y por supuesto, hasta el siglo XX no usaron pantalones. Cuando la guerra y la inclusión de la mujer en el mercado laboral obligan a usar un tipo de vestido cómodo y que sea eficaz para que ellas puedan producir más.
Pero todo Sí, eso así es parte de un proceso que apenas está empezando a cambiar. Es decir, cuando nosotros oímos que a las mujeres les pagan menos, y eso es algo que aparece en los periódicos todavía hoy, tiene que ver con la idea de que las mujeres producen menos. Y las mujeres producen menos por el tipo de ropa que traen. Por supuesto que no producen menos, pero les regulan de tal modo que te voy a decir una frase que dicen allá donde yo vivo, primero muertas que sencillas. Pues es muy sí, simpático, claro. pero es Clásico, terrible, es terrible. Y claro. pero es una manera de pensar. Y es una manera de pensar que con esta palabra moda que nos has estado tú describiendo desde el siglo XVIII, francés y luego inglés, y trayéndolo hasta acá, ha tenido montones de cambios para usar cosas que no sirven para nada. Y eso lo hacemos todavía hoy. Sí, yo ayer me fui a comprar un tipo de anteojos y en lugar de escoger simplemente anteojos para poder ver bien, no, estaba escogiendo el que me gustara porque se veía bien en el espejo. Eso es moda. Es decir, está creando una serie de valores y estereotipos que son, por suerte, lo que va a nutrir a antropólogos y a historiadores del futuro. Y entonces ahí es importante lo que tú estás haciendo porque empiezas a desglosar y a crear una fuente de investigación. Sí, así es. Y sí, estos estándares estéticos que se van imponiendo en cada época y que, como dices ahora, el que seleccionaste tus lentes, seguramente incluso hasta pensaste con qué traje te puede ir mejor o con qué corbata puede incluso hasta combinar, porque es parte ya de todo. Te voy a decir algo, como hay una parte escondida que no decimos los hombres, pero el tipo de ropa que yo uso, toda me la compra mi mujer. Toda. Y entonces también ahí hay una serie de estándares en donde yo me he visto como ella cree que yo tengo que vestirme. Y yo Exactamente. estoy seguro que además me he visto perfectamente bien como ella me dice, porque si fuera yo, estaría con camiseta, panzón como estoy, y todo el tiempo vestido como si tuviera 15 años. Claro que no. Así que se agradece eso. No pensé en eso en los lentes, pero se me pudo haber ocurrido. Me gustaría que nos platiques algo que ahorita acababas tú de tocar, la idea de la alta costura hecha a mano frente paralelamente a la revolución industrial y a la mecanización de cierto tipo de elementos. Ahora sí puedes hablar de alta costura con partes hechas con máquina de coser. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cómo empieza esta carrera? Platícanos un poco sobre cómo sería el taller de Worth y cómo se han ido modernizando los talleres de costura, por ejemplo, los de Aguascalientes. Bueno, mira, justamente con la introducción de la revolución, bueno, con la revolución industrial que detonó en Europa y también en América, y en la invención de la máquina de coser, es que si bien, por ejemplo, las mujeres en la intimidad de sus casas cosían a mano, pues ya gracias a la máquina de coser, muchas de estas mujeres aprenden a coser y se convierten en estas mujeres que hasta el día de hoy en las familias siempre hay una mujer que sabe coser y que cose la ropa de toda la familia. La revolución industrial también permitió, bueno, por ejemplo, surge en la década de 1850 Levi Strauss que hace la mezclilla, ¿no? Que era Sí. esta especie de tela dura para los obreros y que al día de hoy, pues todos, yo creo que casi sin excepción tenemos al menos una pieza de mezclilla. Y surgen estas telas por estos procesos industriales, estas tinturas que también ya no son naturales, sino que son químicas y que abaratan mucho más también los costos de producción, que permiten que mucha más gente pueda tener acceso a ella. Ahora, clases y grupos de burgueses, de comerciantes, que no nada más ya los aristócratas o la nobleza tenían acceso a la adquisición de estas piezas, sino que ya estas otras clases también pueden tener acceso. Incluso, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, ya no se usa la peluca, vinculado justamente con esta aristocracia conservadora de la Francia del siglo XVIII y así muchos
prendas quedaron ya en desuso porque eran vinculadas con esta aristocracia y nobleza que se quería ya como quitar a lo largo del 19. Cuando surgen estas primeras marcas como tal, como la de Charles Frederick Worth, y este uso de la alta costura, pues también se empieza a desarrollar esta moda que vuelve a ser para las élites, porque hasta el día de hoy pues la alta costura está solo al acceso de ciertas, de personas que tengan cierto nivel social, ¿no? Cierto nivel económico, perdón. Pero si bien surgieron estos talleres de alta costura, en donde una de las características que tiene que tener la alta costura es que sea casi completamente artesanal su manufactura, con el mínimo uso de máquina de coser, desde luego sin procesos industriales, si no es completamente artesanal, y por eso es que es tan cara al día de hoy. Surgieron también los almacenes donde se compraba la ropa, estos almacenes como fue Harrods en el siglo XIX, o la Maison Bon Marché en París, o aquí el Palacio de Hierro, donde también distintos grupos de personas pues pudieron acceder a comprar ya todo en un mismo espacio, ¿no? En un mismo centro comercial, si le podemos llamar así, y no el tener que estar esperando para poder adquirir lo que estaba en tendencia o en moda. Bueno, no sé si me vaya perdiendo un poquito de tu pregunta, pero sí, Charles Frederick Worth marca esta nuevo tendencia de alta costura, y van a ser distintos diseñadores a finales del siglo XIX y principios del XX que van a estar ya teniendo estos talleres, pero en las mujeres, por ejemplo, como Lambin, que empieza como diseñadora de sombreros, o Coco Chanel, que también empieza como diseñadora de sombreros, van a ser de las primeras mujeres que van a entrar a este mundo de la moda, y justamente en la década de los 20 con Chanel es cuando ya cambia completamente el discurso estético de la moda femenina, en particular del uso en esta alta costura. Lo que hace justamente Chanel es provocar y poner indumentaria que era de uso de los obreros, la pone de moda para las clases sociales altas, ¿no? Que es un poco como esta burla de que si se impone y está de moda, entonces lo utilizo. Usa, por ejemplo, con ella es quien introduce, por ejemplo, el uso de joyería, de bisutería, que no son joyas finas, y esta bisutería, pues, todo el mundo la quiere adquirir justamente, incluyendo las clases altas, porque es lo que está de moda y porque se va imponiendo con ella. También estos cambios, como tú nos mencionabas, del pantalón, por ejemplo, que hasta el siglo XIX las mujeres, desde luego, tenían prohibido el uso del pantalón, pues es justamente con Chanel quien impone el uso del pantalón, y de estos inspirada en las pijamas masculinas, las forma en estos nuevos trajes femeninos, los distintos trabajos que se van detonando a consecuencia de las guerras. Recordemos que con Chanel estamos en este periodo de entreguerras, en este periodo en el que pues, la economía está de manera muy aleatoria, subiendo y bajando, y entonces con Chanel es que surgen como estas nuevas líneas en la moda que, bueno, van a seguir a lo largo del siglo XX. Hablaba yo también de los almacenes, que también es algo que cambia completamente la adquisición de las prendas. Si bien, por ejemplo, antes en México, desde tiempos del virreinato, en la calle Plateros, que ahora calle Madero, estaban pues, los modistas donde se pueden comprar las telas, las joyas, los zapateros, los joyeros, todos estos gremios que constituían este gran mercado de la moda, pues ya ahora, a consecuencia de todas estas transformaciones que se van dando, es con los almacenes que todos estos pequeños trabajos artesanales y gremios se reúnen en uno solo, y bueno, acaban detonando en estos almacenes donde sobre todo se le da entrada libre a las mujeres, pueden ir con toda libertad sin la compañía de sus maridos, o hay salas de lectura para los maridos,
y ellas pueden Mientras- libremente adquiriendo no solo la vestimenta, porque ahorita lo que decías es muy importante de tu esposa, no solo adquieren la vestimenta de ella, sino de la familia en general, de los hijos, del marido. Entonces, el papel de la mujer cambia porque ya no es ir con una modista, sino ir a adquirir estas piezas, y además que ya, por ejemplo, no se permite el regateo, ya son precios establecidos, ya no le dan el precio a como ven al cliente, sino son precios establecidos para todos. Los distintos grupos sociales pueden entrar libremente, y entonces eso también le da otra apertura a la moda y pone a la alta costura en una esfera muy particular y muy especial, que es en donde está hasta el día de hoy, pero que marca también una tendencia entre cierto grupo social. También algo que empieza a ver cuando surgen estas casas de alta costura es que a lo largo del siglo XX, pues la gente va a querer también adquirir de manera mucho más barata todos estos indumentarias que se van diseñando, que hace Dior, que hace Lacroix, la propia casa Chanel, Balenciaga y demás, y personajes, como en el caso de México, en el Palacio de Hierro de Madame Rostand, hacen vínculos con distintas casas de diseño en Francia para que les puedan dar licencias autorizadas de reproducción de vestidos, de distintos trajes de las colecciones completas, y entonces, por ejemplo, en México, pues se manufacturan estas reproducciones autorizadas por los diseñadores, por ejemplo, por Casa Dior, en donde la gente pues ya las puede comprar, por ejemplo, en el Palacio de Hierro, mucho más baratas. mucho más baratas, son mucho más accesibles. En el caso de Aguascalientes, como tal, no hay casas de diseño desde el siglo XIX y siglo XX, pero sí es cierto que, por ejemplo, con la intervención francesa, llegan varios franceses aquí a Aguascalientes, a la región, porque surge algo que no existía, que eran los agentes comerciales, y que traen justamente de Francia estos baúles de ropas y accesorios para venderlos pues a los distintos clientes. Aquí en Aguascalientes todavía no existían estos almacenes, que solamente estaban en la Ciudad de México, pero estos agentes que principalmente eran franceses, traen estos baúles con ropas para traer estas modas europeas al alcance de tu mano, ¿no? Y de poderlas adquirir ahora sí que en cómodos pagos y abonos. Y entonces va surgiendo esto que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? Que si bien ahora lo vemos a través de catálogos y aplicaciones, pues desde el siglo XIX, con la introducción de estos agentes comerciales y de todos estos distintos extranjeros que van a llegar durante el Porfiriato, es que se van detonando también estas casas, tanto en Aguascalientes como en otras ciudades. Como en Guadalajara, que me imagino que la gente de Aguascalientes, por ejemplo, iba a las casas de Francia y estas cosas ahí en Guadalajara. Hay tres temas que me encantaría que tocaras con más profundidad. Ya tú misma lo señalaste. Una sería la moda y la silueta, cómo la moda va ajustando y creando un cierto gusto al modelar una silueta. La otra sería la moda y la higiene. Y se me ocurrió este tema cuando hablaste de las pelucas, porque no solamente es lo que se trae puesto como ropa, sino también los tocados, etcétera. Y el último, la moda y el trabajo. Si pudiéramos platicar de estos tres temas, por favor, Violeta. Sí, mira, sobre la silueta es bien interesante, sobre todo desde esta mirada antropológica, y me voy a remitir desde el siglo XVIII para no irme más atrás, porque si no ya nos cambiaría completamente la silueta. Okay. Pero desde el siglo XVII se pone de moda entre las mujeres, y también voy a hablar solamente de las mujeres, del universo femenino, que es donde más se va haciendo este cambio de silueta. Se pone de moda el uso de lo que se llamaba guardainfantes, que son estos como donas, especie de donas que se ponen enlazadas en la cintura, y que con distintas enaguas, que incluso llegaban a usar 8 enaguas, era una cosa, yo creo que se morían del calor, pues hacían esta cintura muy ancha. Entonces
es esta silueta de campana que decía en un principio, que es la que estuvo de moda a lo largo del siglo XVIII, no nada más en Nueva España, sino también en Europa, que la vamos a ver, por ejemplo, para que nuestros radioescuchas se la ubiquen un poco, los vestidos que usaba María Antonieta. Si ustedes googlean ahí María Antonieta y los retratos, pues son estos vestidos donde la silueta en el torso es muy estrecha por los corsés que utilizan, y se ensancha completamente la cadera por el uso de estos guardainfantes, que podían ser desde muy estrechos hasta completamente, pues mucho más anchos, ¿no? Que para darle más anchura, pues estaban estos miriñaques, que eran como estos armazones cortos para hacer aún más amplia la silueta. Entonces, La bueno, cadera, ¿verdad? eran de madera, pero justamente con la industrialización se vuelven de acero unido con algodón. Entonces, No, pero eso quiere decir, era hacer ancha la cadera. sí, para hacer, sí, ensanchaban completamente la cadera. Entonces vemos estas mujeres que no sé cómo caminaban, que incluso están estos bancos que se hacen especiales para ella con el descansapiés, como hasta los muebles se tienen que adaptar al uso de las modas para que se puedan sentar, porque en un sillón normal no podían sentarse. ¿No? Están esos cojines grandes También. Que estaban en las salas de estar, precisamente porque tenían que no sentarse, ¿no? sino descansar. Así es. Y entonces esas cosas eran de madera y de alambre, de metal. No, perdón, en el siglo XVIII eran de barba de ballena. Ah, sí, esas sí las conozco acá. Ya ves que eran tanto estas cosas que hacían los miriñaques como también los corsets. Y eso los hacía muy caro, pues no cualquiera podía adquirir ese tipo de cosas. Entonces, por eso se hacían estos como donas acolchadas, que eran los guardainfantes, y entonces se ponían en agua tras en agua, que era mucho más barato que estar haciendo estas estructuras y armazones. Ya para el siglo XIX, con la industrialización, estos armazones van cambiando. Quien los pone muy de moda es la reina Victoria, pues la década de 1840, y son ya de acero unido con algodón. Entonces también son un poco más moldeables, se puede la mujer mover un poco más, pero justamente por eso son mucho más anchos. Para el siglo XIX, la silueta cambia completamente, así como en el arte del barroco nos vamos al neoclásico. También la silueta, de esta silueta extravagante como campana, nos vamos a esta silueta que recuerda a las columnas grecorromanas y que la va a imponer Josefina, esposa de Napoleón, esta moda. Entonces se quitan estos guardainfantes, se quitan completamente todos estos enaguas y miriñaques y cosas que se van poniendo en la cintura, y la silueta se convierte en este corte imperio, que así se llama, que es una silueta que recuerda a las columnas, y entonces nada más está ceñida la cintura debajo del busto y cae completamente hasta los pies. Y también se introduce el uso del chal, que es esta inspiración persa, que se adapta en Europa y que llega también a México, y que se hacen estos chales que, bueno, pueden ser bordados, pueden ser de cachemir, de lana, de distintos materiales según la región donde vivas. Tras la caída de Napoleón también cae esta moda, imperio, y entonces se regresa otra vez al uso de crinolinas. Aquí ya se hace la crinolina total, que son estos armazones de cintura hasta el tobillo, que son armazones que son tan anchos como los permita el vestido. Entonces, la silueta vuelve a cambiar, se le llama silueta de reloj de arena por la figura que hace, y pues son estos vestidos anchísimos que vemos de pronto en las películas, como las mujeres no podían ni siquiera subirse. Les recomiendo, para que se den una idea, ver la película de Ana Karenina, donde hay Tolstoy. De hecho, Tolstoy hace una descripción que es, a quien le interese leer más sobre la moda y la literatura, pues bueno, mucho de la indumentaria de las mujeres rusas con esta inspiración francesa, y cómo incluso les costaba trabajo en los bailes poder moverse o subirse a un carruaje o estar a punto del desmayo por esta apretujada, provocada por los corsets.
También en la moda victoriana, que es con la reina Victoria de Inglaterra, se imponen distintas modas, como por ejemplo el uso de la belladona para que las pupilas se vean dilatadas, entonces esto te da una imagen como más interesante como mujer. En las fotografías, que ya empieza ahí el uso de las fotografías, las mujeres se ponían estas gotas para ver la dilatación de la pupila y entonces causar estas imágenes melancólicas que tienen mucho también que ver con la estética del arte de ese momento. La cabellera como Rapunzel hasta los pies también se pone de moda, que sirve para hacerse distintos tipos de peinados. La piel muy pálida, esto sobre todo se da en Europa, no se adopta en México, pero la piel también completamente pálida, fantasmagórica, pues es otro canon estético de la época, y para tener esta piel blanca, que además entre más blanco eras de mejor clase, esa era la idea del por qué se blanqueaban la piel, lo hacían con arsénico, y se vendían cremas de arsénico, entonces imagínate el daño que podían tener en la piel estas mujeres y hombres que lo usaban. En la piel y en todo. Sí, en todo el cuerpo, pues de los órganos. Sin veneno. Todo, sí. Para todos lados. Y bueno, de esta silueta de reloj de arena cambia a la silueta en S con esta ya uso exacerbado del corset. Surge una práctica que se llama entrenamiento de la cintura, en donde la mujer utilizaba el corset hasta 20 horas seguidas al día, y entonces eso producía pues invariablemente ya una alteración física en el cuerpo femenino, y gracias a estos otros tipos de crinolina que surgen, sobre todo para resaltar el volumen de los glúteos, pues están las basquiñas o los crinolets que resaltan justamente esa parte que con la cintura tan estrecha den esta figura de reloj de arena que la vemos mucho en los retratos ya de finales del siglo XIX, de Sorolla, por ejemplo, pero también sí. en clave, hablando ya de retratos mexicanos, en las revistas como La Moda Ilustrada, ¿no? Ya de finales del siglo XIX, pues se ven estas figuras en ese que llegan hasta 1910, justamente cuando empiezan ya los periodos de revolución tanto en nuestro país como en Europa, y las mujeres tienen que quitarse todas esas capas de ropa para poder ayudar, ¿no? Simplemente para poder estar, pues muchas casas se adaptaban como centros de enfermería, y para poder estar ayudando a los hombres heridos, sí. Pues tenían que quitarse todo esto, ¿no? Y entonces ya se vuelve a simplificar esta silueta hasta llegar a los 20 con las flappers, que se quitan definitivamente el corsé, que se cortan el cabello con el estilo bob, que es el que tenía esta Chanel, y que ahí se introduce algo que se usaba, que era el brasier, y entonces se quita el corsé, se sustituye por el brasier, y eso cambia completamente la silueta femenina. Entonces, bueno, un poco en cuanto a la silueta, así va este proceso. Pero también en cuanto a la higiene, ahorita, por ejemplo, decías el asunto de tantas horas con el corsé, no solo les cambia pues la figura, sino me imagino que el sudor, una bola de cosas que tienen que ver ahí, o con tanta ropa puesta en lugares que, bueno, yo recuerdo en alguna, ahorita que decías tú, Tolstoy, recuerdo en algún pasaje de La Guerra y la Paz, en donde la ropa de los hombres llenas de piojos, por ejemplo, sobre todo los combatientes y bueno, toda esa gente que se muere por eso. Y la moda tiene que ver con la higiene también, no siempre en favor de la higiene, que es un poco lo que ahorita nos acabas tú de platicar. Sí, de hecho con la higiene, fíjate que algo muy interesante, que desde épocas pues muy anteriores, si bien podemos ubicarnos desde la época del Renacimiento, surge lo que ahora podemos entender como ropa interior, que se le llamaba ropa blanca, que eran estos como, camisones
que eran como fondos, por decirlo de una manera, de seda, de cambray, de muselina, color, pues porque tenían que ser de color blanco, que a veces tenían detalles de encaje en la orla del cuello, o incluso si se usaban de manga larga en las mangas para que sobresalieran ya de todas las otras capas de ropa, y tenían que ser blancas porque finalmente eran un símbolo de pureza, no nada más del cuerpo, sino también del alma. Y era obligatorio que para poder utilizar todos estos vestidos que les estoy contando, la mujer tenía que tener puesto esta especie de camisón de ropa blanca, que esa era la que se lavaba, digamos, constantemente, porque los vestidos de los que estamos hablando, pues no era tampoco fácil lavarlos. Ahora es muy fácil para nosotros poner en la lavadora todo y en 2 horas ya está lavada y seca. En ese tiempo, incluso imagínate en lugares donde hacía muchísimo frío, pues el proceso de lavado de un vestido, a veces había vestidos que simplemente no se lavaban por todos los abalorios y adornos que llevaban, no se podían lavar. Entonces, ¿qué se hacía? Que la mujer, antes de ponerse toda esa vestimenta, pues usaba invariablemente estas ropas blancas para que fuera la ropa que estaba en contacto con la piel, la que recibía el sudor, y finalmente era la que sí se podía lavar y mantenía de alguna manera la higiene del vestido. También incorporando desde luego el uso de polvos o de los perfumes que se popularizaron sobre todo en el siglo XVIII. Les recomiendo este gran libro de Patrick Süskind del perfume, donde va describiendo todo este comercio de los perfumes en Francia, cómo se van haciendo, pero estos perfumes pues también van haciendo pues que los distintos humores y olores del cuerpo pues se distraigan un poco con el olor del perfume. También con las pelucas de hecho en un principio fueron solamente de uso masculino, porque los hombres preferían raparse y olvidarse de este problema de liendres y piojos, para nada más colocarse la peluca, y los peluqueros, que era un oficio pues bastante bien valorado económicamente, eran los encargados de limpiarlas, lavarlas, volverlas a acomodar y dárselas a su dueño para que se las pusiera. Ya para el siglo XVIII es cuando la peluca también la adoptan las mujeres, y entonces se hacen todas estas pelucas enormes que se ven en la corte de Versalles, que incluso se ponían hasta pájaros y barcos, y los adornos iban temáticos de acuerdo a la fiesta, pero que son un nido, no de ratas, pero sí de piojos y de distintas cosas y liendres. Eran de lana, ¿verdad, Violeta? Fíjate que las pelucas, yo leía que las pelucas más caras eran de cabello natural. De hecho, las campesinas de Normandía eran las que vendían, eran los cabellos más preciados porque eran las cabelleras que más cuidaban. Entonces, de hecho, para estas grandes pelucas utilizaban hasta 10 cabezas, o sea, el cabello de 10 cabezas por todas estas que eran tan grandes. También el lacrín del caballo la utilizaban, que eran pelucas desde luego muchísimo más baratas, pero así como ahora tenemos nuestro closet, pues los aristócratas y los nobles tenían su gabinete de pelucas donde se guardaban las distintas pelucas. De hecho, por ejemplo, leía que la reina Isabel de Inglaterra tenía 80 pelucas diferentes rojas, que formaban parte de toda esta personalidad que se armó, porque finalmente la moda para eso sirve, para hacernos de una personalidad, construirnos una personalidad, no nada más en el carácter, sino también a través de lo que llevamos puesto. Y bueno, la reina Isabel, pelucas. Pero sí el uso, por ejemplo, de los polvos de arroz se usaban, por eso eran blancas, para poder también despistar un poco los olores que podían dar la falta de mantenimiento de las pelucas. Y bueno, después se volvió de moda que las pelucas fueran blancas, pero ya para el siglo XIX, la Revolución Francesa, es que, como les comentaba hace rato, la peluca se ve también como un icono que ya no se quería hacer, y se desaparece completamente el uso de la peluca, tanto en los hombres como en las mujeres.
Entonces sí, la parte de higiene pues tiene mucho que ver con la moda, con esta parte antropológica de la vestimenta y de cómo se va transformando y adaptando también la indumentaria de acuerdo a las distintas épocas y a los distintos avances también en cuanto a las tecnologías de la higiene. Yo tengo una pregunta totalmente personal, que es el uso de las medias y de los pantalones, las medias en los hombres y los pantalones, es decir, entre la moda de la época de los Luises y la de Lord Byron, es decir, el paso del antiguo régimen al romanticismo, que ya es para nosotros, digamos, una época moderna. No solo ahí es cuando se quitan las pelucas y se dejan las patillas y etcétera, sino el uso del pantalón y de las medias y del el tipo de calzado que se podía usar con el pantalón distinto a si usaras medias. Y la manera como eso te hace que camines, que esa es la parte que a mí me llama la atención, es decir, no el hombre que no usa pantalón, sino que está usando medias y este tipo de calzado muy delgadito, debió haber caminado muy poco. No, y Frente además al... en la guerra, ¿no? También. Sí, bueno, claro. Y claro, el calzado, ahorita dijiste algo que es clave. Yo recuerdo también haber leído por ahí en alguna de las novelas sobre Napoleón, ahí sí no recuerdo si fue Stendhal o el mismo Tolstoy, sobre la importancia del calzado y el por qué ir tomando los ejércitos franceses los lugares en la zona del norte de Francia y en Alemania en donde había curtidores, porque era importante que tuvieran calzado los soldados, porque un soldado sin calzado es un ejército derrotado. Por más buen militar que sea, no va Sí, a poder. Sí, sí, fíjate que eso es bien interesante porque el calzón corto de entrada es la moda, es el uso completo del calzón corto y las calzas me parece que se llamaban estas medias que usaban sí, los hombres con sí. los zapatos de villa. Entonces, que se utilizaron desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, se ponen todavía más de moda en el siglo XVIII porque son mucho más adornados, sobre todo el juego de calzón, casaca, chupa y demás, con el zapato, el tipo de zapato que incluso tiene el mismo forro que tienen las telas de la vestimenta. Entonces, sí, O sí es tacones. con tacones. De hecho, los que usaban tacones eran los hombres, no las mujeres. Sí, Los no. tacones los usaron los hombres y en el siglo XVIII se ponen de moda con las mujeres que para verse incluso más altas que los maridos, y entonces eso les da un aire de un poco de más superioridad, y más la peluca, Sí, exacto, las mujeres empiezan a usar tacón, pero quienes usaban los tacones eran los hombres porque les daban justamente este nivel en la aristocracia, ¿no? Y entonces sí, estos calzados también tenían tacón que eran con hebilla. Para el cambio, y eso lo podemos ver en las pinturas, por eso el arte es tan importante para la moda. Si vemos las pinturas, incluso con Goya, vemos este cambio ya en el proceso de cambio de vestimenta, el hombre deja de utilizar los calzones y la chupa y lo sustituye por el pantalón, que el pantalón era algo que solamente el vulgo, el populacho utilizaba, y entonces en esta democratización paulatina que se va dando, los hombres de distintos niveles sociales van adaptando el pantalón hasta que se hace ya del uso cotidiano. Y también adaptan el zapato, desde luego, y dejan de ser estos zapatos de villa para convertirse en zapatos con cordones, ¿no? Con cordones que se anudan como los que vemos hasta el día de hoy, o que incluso se utilizan con las botas, ¿no? Como por ejemplo podemos ver Iturbide, si queremos darnos una idea de cómo se veía, que se adoptan también estas modas aquí en México, y el hombre empieza a utilizar el pantalón, los zapatos o estas botas en colores azules, grises, negros, y también surge la figura del dandy, que sobre todo Oscar Wilde es quien la va a poner muy de moda entre los hombres, que son estos hombres que ya utilizan estos trajes, que son de saco, camisa blanca, pantalón,
de ropa mucho más fácil también de moverse, también para los hombres que caminan por las ciudades, que son estos hombres más cosmopolitas, que también se preocupan a su vez y que están completamente en contra de la vestimenta de estas clases opresoras, ¿no? Como las veían en ese momento a estas clases sociales del... Entonces, sí es bien interesante cómo en la indumentaria masculina también hay este proceso de cambio completamente vertiginoso del calzón al pantalón y del zapato de villa al zapato de cinta, ¿no? Y el uso nada más de una camisa blanca a veces con orlas en el pecho y en las mangas, y esta especie como de saco tipo frac, corto de enfrente y largo de atrás, pues como vemos en los retratos de Iturbide o de Simón Bolívar, ¿no? Es ese tipo de vestimenta la que se pone de moda en los hombres, y los sombreros de los tricornios y bicornios pasan al sombrero de copa, que también pues ya es mucho más sencillo de utilizar, y además lo adornan con una cosa que se llama escarpela, que era un listoncito que incluso se vinculaba con la facción en la que estaban, ¿no? O con los colores de la bandera, que tiene que ver con estos movimientos independentistas. No, claro, no nomás con los independentistas, es que lo que me estás hablando con esta evolución de la moda, estás hablando también de la influencia de la Revolución Francesa, porque el hecho de los calzones y el paso al pantalón, cuando menos en los primeros años de la Revolución Francesa, el movimiento popular es de los sansculottes, o sansculotes, que quiere decir los descalzonados. Es decir, eran esos hombres que no tenían ni para eso. Y en este paso acaban de ser los descalificados a ser los dominantes. Y entonces ahí hay un cambio de mentalidad. Y esta escarpela es normalmente uno de los símbolos de la revolución, es el que es el revolucionario frente al que no lo es. Y es un cambio que se da en la Revolución Francesa, el uso otra vez, también en lugar de un sombrero, usar el gorro frigio, rojo, también, claro. Que es retomar las ideas del romanticismo, es decir, acercarse a las viejas ideas clásicas, porque el gorro frigio lo usaban en el periodo, en la época clásica, lo usaban los libertos el primer día, los esclavos el primer día que eran libertos. Es decir, aquellos que su primer día eran libres, usaban el gorro frigio. Y ese gorro se convierte en el símbolo de la libertad hasta el día de hoy. Todavía hay monedas Sí, en que lo donde... vemos en este... Sí, dime. No, en este cuadro creo que es de Jericó, que es esta mujer que trae el gorro. Ah, sí, claro. ¿No? Emblema el de la patria. Ajá. Sí. Y entonces ahí la revolución misma y después la guerra es la que va cambiando las modas. Hablo de la revolución y tsunami que significa Napoleón en toda esta primera parte del inicio del siglo XIX, porque es tan fuerte que es lo que explica de manera externa los cambios también en la Nueva España. Y ahorita vamos a hablar de las modas en la Nueva España. Estamos ahorita todavía en la época victoriana y ahorita te vamos a regresar un par de siglos a la Nueva España. Si quieres, con eso redondeamos tantito la entrada al siglo XX en Europa. Pero fíjate que nada más regresando a cómo las guerras detonan los cambios de la moda, y por ejemplo esto del gorro frigio que se convierte en un símbolo de lucha y de libertad. También aquí en México vemos cómo del chinaco, ¿no? Que también son estos hombres de campo que por ejemplo que tenían ya estas indumentarias, pues se van haciendo estos estereotipos de los distintos personajes del siglo XIX que le dan pues como carácter a nuestra nación.
Y Ujú. bueno, ya ahí me perdí un poquito porque se cortó un poco la señal, pero bueno, sí quería como mencionar también esta otra figura que surge de los chinacos, ya hablando en nuestro periodo y en nuestro país, pero sí es bien importante y bien interesante ver cómo las guerras pues van detonando también estos procesos de moda y cómo también las enfermedades, las Ujú. pandemias de cada época, las epidemias, van también detonando en la moda. Entonces vemos como la moda no es nada más una cuestión de lujo o de frivolidad, sino que tiene que ver con algo muy arraigado de nuestra cultura. Ujú, ujú. Y, te decía cuando se cortó que íbamos a regresar a las modas en Nueva España. Sí, Eh, ahí me quedé. yo recuerdo, cuando menos hacia el final del periodo novohispano, que las quejas que había entre las españolas a las mexicanas, a ver, las novohispanas, eran fundamentalmente dos. Y recuerdo que por ahí me platicaba eso la maestra María del Carmen de Arechavala, que lo había tomado de la literatura de la época, que iba incluso hasta Paino, que iba desde las descripciones del Periquillo Sarmiento hasta Paino. Por ejemplo, que las mujeres mexicanas usaran escote mucho más pronunciado que las españolas. Claro, se lo tapaban con encajes, pero eran escotadas y enseñaban el tobillo. Y eso tiene que ver también con los tacones. Los hombres podían usar tacones porque traían las medias. Las mujeres traían estos vestidos, ¿para qué usaban tacones? No tenían ninguna necesidad porque no se les iban a ver los pies. Pero las novohispanas sí enseñaban los tobillos y eso era pues descocado, eso y los escotes. Y nosotros aquí en el castillo tenemos retratos de mujeres, pues te puedo decir que septuagenarias, con un escote que todavía hoy es coqueto, eh, eh, pero con encajes hermosos. Sus chiqueadores. ¿De dónde vienen esas modas, maestra Violeta? Sí, fíjate que para los escotes, muchas mujeres, las criollas ya como tal y las mestizas, pues sí tienen este uso de los escotes mucho más pronunciados, que como bien dices los podemos ver en distintos retratos del siglo XVI, XVII, y en esta moral del buen gusto, lo que hacen muchas de ellas, no solamente en México, sino también en Europa, es tener estos fisús, que eran estos especie de pañuelos de telas muy suaves, muy vaporosas, como la muselina, que se la cruzaban y bueno, no dejaba ver tanto ese escote tan pronunciado, sobre todo para ir a la iglesia, para los vestidos de los domingos, pues esos escotes tan pronunciados no debían de suceder y por fichu se tapa un poco ese escote. Pero además en esta coquetería, no nada más es el escote, y también con las mujeres no hispanas, eso se dio muy de moda, los aderezos, que son estos collares, Ujú. bueno, surgen distintos tipos de accesorios, los collares, pero también estas cintillas al cuerpo que Sí, justamente hacen mucho, enfocan mucho más la mirada en el escote y también de esta parte de coquetería, ¿no? Que luego le ponen, bueno, distintos elementos que todavía los adornan más, pero estos cintillos al cuello, pues desde luego son también un detonante de que el escote aún más se vea más pronunciado. Ibas a decir algo. fíjate que yo estoy tan viejito y apenas me estoy dando cuenta de eso. Tienes razón, Mira, tienes todos los días se razón. aprende algo. Sí, sí, sí. Sí, ¿Y los chiqueadores, maestra? y no, te iba a decir que, por ejemplo, en el siglo XIX, en esta moralina que surge y puritanismo, si bien ya no se podían usar estos escotes tan pronunciados con el fichu, entonces, ¿qué hacen las mujeres? Usar una especie de encaje que eran muy bonitos, que es el ala de mosca, le llamaban ala de mosca, que dejaba entrever este escote que lo vemos, por ejemplo, en algunos de los poemas de López Velarde que hace mención, de hecho, del casting estaron este hermoso vestido de Charles Frederick Worth, pero desde luego con el ala de mosca que tapa, pero deja completamente entrever el escote del pecho. Entonces sí, coquetería
que sobre todo en las mexicanas, pues detona mucho, ¿no? Y que hasta el día de hoy creo que es bastante distinguible este arreglo personal de las mexicanas o las latinas contra las europeas, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue esta distinción, no nada más en la época novohispana, y el uso, por ejemplo, de las faldas, recordando, por ejemplo, esta falda de la China poblana, ¿no? Que son este tipo de faldas que dejan ver justamente el tobillo, ¿no? Y que son parte de esta vestimenta criolla y mestiza, en donde se integra también, como dices, el uso de chiqueadores, que eran estos especie ay, se me fue ahorita la palabra, pero de lunares que eran anteriormente en época prehispánica, usados para quitarse el dolor de cabeza, se ponían, eran hechos con hierbas, pero al final las criollas lo adoptan como un adorno, y lo vemos en muchos retratos, que incluso en el castillo están, ¿no? Estas mujeres bellamente vestidas, con sus chiqueadores que están así como en 3/4, ¿no? Y se convierte también en un canon de belleza. Sí, pero ibas a decir algo. Sí, no, solamente que los chiqueadores empezaron a usarse de la época prehispánica, pero se siguen usando. Es decir, el chiqueador es un remedio que se sigue usando exactamente de hierbas de malva. Yo me acuerdo que nos ponían aquí cuando nos daba gripa. Quién sabe si funcionara, pero sí andaba uno con la hierbita en las sienes. Y nos platicaba Lupita Jiménez Godinach que llegó un momento en donde los chiqueadores eran ya de carey, y entonces lo usaban las mujeres más finas pegados con cera de Campeche, y que eso les caía regordo a las españolas, y entonces las mexicanas todavía más grandes lo usaban, y más evidente esta confrontación entre las criollas y las españolas. Vamos a pasar además, a una... que tapaban No, dime. No, es que tapaban las cicatrices también de la viruela o de alguna enfermedad, entonces también eran de maña, porque te ponías el chiqueador para tapar esas pequeñas imperfecciones que dejaba, pues, alguna enfermedad, sobre todo que dejaba ya un vestigio en la piel, ¿no? Entonces, sí, viruela o hasta acné, cosas de estas, sí, ya. Sí, pero chiqueadores bastante llamativos. Sí, llamativos, grandes, sí, grandes, sí. Y los hombres, un tipo de sombrerito con una, como si fuera un sombrero de dormir, y encima otro, que también distinguía a los criollos de los españoles, y lo criticaban, y entonces, porque lo criticabas, lo usabas más. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Es decir, estamos hablando de los prolegómenos de la independencia, y eso nos hace entender también por qué la violencia de la guerra de independencia y la separación total de España. Es decir, no había remedio porque no había manera de dialogar, porque hasta en eso había una forma de identidad. Sí, incluso si lo vemos, el uso del rebozo contra el chal, ¿no? Exactamente. Te iba yo a preguntar sobre el rebozo. Fíjate que tenemos aquí pinturas de, digamos, los 1760, en donde el rebozo es una prenda más bien de las mestizas y las criollas, y ya después de los 1820, que también ya son indígenas. Es decir, cómo el rebozo se va extendiendo en su uso y es adoptado por las mujeres indígenas hasta que llegues al siglo XX. Las fotografías que tenemos sobre la revolución, en general son las mujeres campesinas las que usan el rebozo, que es una prenda de origen oriental, que llegó con la nao de la China. Platícanos un poco esta historia del rebozo. Viene gracias a la nao de China cuando se abre esta ruta del tornaviaje en 1565, y entonces empiezan a venir todas estas telas que además para las españolas fue un remanso de paz, porque no encontraban telas desde luego aquí en Nueva España que ellas quisieran a su gusto, y entonces gracias a esta ruta se traen las sedas bordadas
con distintos elementos fitomorfos, sobre todo, que justamente complementan la vestimenta femenina, pero viene el sari, que es este manto que mide casi 8 metros y que aquí las mujeres lo acortan para que no sea tan largo. Y bueno, se dice, porque todavía sobre el rebozo se dicen muchas cosas, que tiene esta inspiración completamente oriental, pero también, por ejemplo, en el rapacejo, que es esta parte del tejido que tiene en los extremos, pues nos recuerda a las mantillas y a las chalinas españolas, ¿no? Que tienen rapacejos, y también al propio manto que utilizaban las indígenas, que se le llamaba manto de sol, para cubrirse. Entonces es la indumentaria por excelencia para poder hablar de este sincretismo y de esta pluriculturalidad que distinguió a la Nueva España, que la vemos a través del rebozo y que pues sí, hasta el día de hoy es un elemento a veces hasta de distinción, porque justamente los rebozos, de acuerdo a su manufactura y de lo que están hechos, son mucho más caros, ¿no? Los rebozos. No, por supuesto. Por ejemplo, el rebozo también es un símbolo recordando esta parte de las novias para pedir matrimonio, ¿no? En lugar de dar el anillo de compromiso, se daba un rebozo blanco en una cajita aromática. Entonces, sí, el rebozo, pues, ha sido parte de la historia de las mexicanas, como tal, mestizas, criollas y de las distintas castas, y ahora mexicanas, pues hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, ya hay distintas diseñadoras como Carla Fernández, que es hija del profe Miguel Ángel, u otros diseñadores que han retomado el rebozo para reinterpretarlo y con él hacer otro tipo de prendas, pero inspiradas justamente en el rebozo. Entonces sí pues yo creo que es una de las prendas más versátiles que han estado presentes a lo largo de nuestros 5 siglos de historia. Claro, lo que pasa es que además con Carla Fernández hay este bagaje cultural que le permite hacer adaptaciones que vuelve muy elegante una pieza de por sí elegante. En el pueblo donde yo vivo, en Jiquilpan, Michoacán, hasta hace no muchos años había un barrio completo de reboceros y hacían esos rapacejos, o allá les llamaban puntas, de una fineza que se han vuelto piezas de colección. Es decir, el que tiene un rebozo de los años, digamos, 70 para atrás, del siglo pasado, ya tiene una pieza de colección. Y igual se guardan en una cajita aromática, tal como lo estás tú describiendo de las épocas anteriores. Ya me imagino las colecciones, por ejemplo, la que tiene el Franz Mayer de rebozos, lo que van a valer dentro de no mucho. No sé el rebozo, hasta dónde es esta historia de que esta Catalina de San Juan, a la que conocemos como la China poblana, fue quien hizo esta adaptación del sari hindú al rebozo, ¿no? Que lo cortó. Es lo que se dice. No hay ningún documento que lo compruebe, pero bueno, son estos... pero es una historia padrísima. Bien bonitas que es leer en ellas, porque nos hablan de esta parte cultural tan bonita de México, ¿no? Y del intercambio entre Oriente y Nueva España. Ahora déjame hacerte una pregunta que no tiene que ver con Violeta Tabizón, historiadora, sino a lo mejor con Violeta Tabizón, tampoco directora de un museo, sino con la diseñadora, es decir, irnos a una capa un poco más profunda tuya. ¿Cómo piensas que va a ser la moda, la indumentaria de aquí a la mitad de este siglo, así como van, y como yo creo que la siguiente revolución, y que ya estamos en ella, es la femenina? Sí, y es que fíjate que yo mencionaba, me encanta tu pregunta, yo mencionaba hace rato cómo las revoluciones, también las epidemias y pandemias transformaron la moda. Y yo pienso que detonado de esta pandemia, las cosas también se van a detonar, hablando de la parte, es que ya no podemos hablar de entrada, Salvador, de la moda. Ya si no me escucho medio, y en el futuro de una moda femenina, somos, el género es masculino o femenino, se han generado desde las últimas 3 décadas y seguramente en lo subsecuente, distintos tipos de identidades de género con los que la gente se puede identificar.
Entonces también la moda se está transformando porque ya no es para hombre o para mujer, pero tampoco puede ser unisex, sino que se tienen que diseñar, se están diseñando, no es algo que se tiene que hacer en esta tendencia de hacer distintos tipos de ropa, pero para la diversidad de identidades de género. No, sí está perfecto, porque hay una cosa, ahí hay un brinco importante. Cuando creíamos que en realidad lo que se iba a perder eran las identidades, es decir, que todo iba a homogeneizarse con la globalización, resulta que están saliendo muchísimas identidades. Y entonces está cada quien haciendo sus elementos de identidad, básicamente de identidades sexuales, no solo de género, sino incluso de preferencias sexuales, lo cual lo hace muy interesante, porque eso se va a convertir en un tema de moda y de la moda y de uso de tecnologías que me encantaría llegar a ver algún día. Lástima que ya estoy tan viejo, ya no me va a tocar, pero sí me lo puedo imaginar. Pero es que lo estás viendo, porque sí ya se está percibiendo esta transformación, o sea, simplemente con las telas que también están transformándose, las tinturas también de las telas, también en este anhelo al pasado se está regresando también a tinturas, con colores naturales. Entonces estamos ahí en una dicotomía entre pasado y futuro muy en conjunto, independientemente de las edades, protagonizar y de poder ver cómo la sociedad ya se está dejando de lado esta estructura en la que lo económico marcaba la tendencia, los materiales, los tipos de telas marcaban. Y ya, por eso este libro que yo decía en un principio, moda, porque eso es justamente ahora la premisa, ¿no? Cada quien se pone lo que le da la gana y soy mujer y me quiero poner un pantalón masculino, pues me lo pongo, pero también una camisa masculina la puedo adaptar y un hombre se puede poner, yo qué sé, un accesorio femenino. Entonces, ya no podemos hablar de hombre informándose, así como la moda y como pues, los usos y costumbres de todos nosotros. Y en esta globalización creo que lo positivo también es que finalmente yo espero en algún momento de la humanidad pues ya no se esté distinguiendo por raza, sino que todos seamos personas, punto, independientemente del color de piel, de la edad y de lo que sea. Sí, sí. Ojalá, totalmente estoy de acuerdo, y ese que quede como un manifiesto, Violeta. Y con eso, y me gustaría ya dar por terminada esta entrevista que está buenísima. Me encantó y quería yo terminar con una frase de Vicente Quirarte que toma de Marcel Proust, y que Marcel Proust la dirigía y Quirarte a la mujer, pero que podemos hacerla para todos, y que decía: cuando una mujer se viste con todo el arsenal exigido por la moda, lo hace en nombre de la civilización y no de la frivolidad. Yo creo que nosotros podemos hacer un poco lo mismo, vestirnos como se nos dé la gana, hacerlo con la identidad que estemos buscando y teniendo, y hacerlo no en nombre de la frivolidad, sino en el nombre de la libertad, de una civilización mucho más libre y abierta. Por esa libertad estamos todos luchando. Así es. Sí, muy buena reflexión para cerrar. Pues bueno, te doy las gracias, Violeta, por esta entrevista, y te pido permiso para dar ya el cierre al programa. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de la directora del Museo Regional de Historia de Aguascalientes, la historiadora Violeta Tabizón. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación, Evalibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez.
En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.